Época aborigen del Ecuador. La nación ecuatoriana fue poblada inicialmente por grupos humanos nómadas que avanzaban por todo el continente para su sobrevivencia. Llegaron desde diferentes direcciones, desde el norte, el sur y este, quienes poblaron prontamente volviéndose sedentarios. Esto da como resultado la llegada del hombre al continente americano por el estrecho de Bering. El primero que se asentó fue el hombre del Linga en las faldas del Ilaló, al sureste de Pichincha. Se cree que en el año 10.000 a.C. En este lugar se encontraron varios vestigios como obsidiana, basalto y cuarzo en punta de flechas, raspadores y cuchillos. Chopsi se asentó en la provincia de La Suay. En excavaciones que se realizaron se encontraron puntas de proyectil, cuchillos y buriles. Cubilán. Está ubicado en el límite de las provincias Azuay y Loja. Sus restos hablan de 7 fogones asociados a artefactos líticos como raspadores, puntas de proyectil, perforadores y restos de talla. Las Vegas, una población ubicada en la provincia de Santa Elena, tiene una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo. El hombre de Las Vegas utilizó la madera para la elaboración de implementos de caza como jabalinas y lanzas. La muestra más importante de un lugar funerario perteneciente a esta cultura lo determina el entierro llamado Los Amantes de Zumpa. Se los encontró con la mirada hacia el este y bajo piedras. Unos dicen que ofrecían su espíritu al sol y que las piedras eran para que nadie se llevara sus espíritus. Otros dicen que tal vez querían regresar a Asia, su país de origen. Hondachi. Se ubica en el Alto Napo. No se puede afirmar que radicó en el oriente, sino que se dieron constantes peregrinaciones desde la serranía. Periodo formativo, 3600 al 500 a.C. Formativo temprano, cultura Valdivia. 4.000 a 2.000 años antes de Cristo. Se encuentran en los cauces del río Daule y en la provincia de Manabí, Guayas y El Oro. Asentamiento más representativo del periodo formativo es su cerámica, que tiene un gran nivel de elaboración. Fue una sociedad compleja. Posee un centro ceremonial alrededor de las casas, montículos para fiestas y elementos funerarios. Existe especialización en el trabajo y diferenciación de labores entre el campo y el centro urbano. Considerada sociedad pesquera con base de agricultura. Gran respeto a la mujer, se da el matriarcado. Las cerámicas se creaban de barro y las figuras recreaban su realidad, sexualidad, labores, mitos, dioses. Formativo mediano, cultura Machalilia, 1800 a 1500 a.C., ubicada al norte de la provincia del Guayas. Las evidencias hacen suponer que esta cultura es una evolución de la Valdivia por su superior organización y producción cultural. Cerámica, de pasta más fina, superficie pulida y alisada, paredes más delgadas, aparece la pintura sobre todo negro sobre blanco. Cerro Narrío. Mantuvo contacto con las culturas de la costa a través del río Jubones y Naranjal y por el oriente a través del río Paute. Trabajaron el oro, que está perfectamente en la metalurgia. Caracteriza la cromática del rojo leonado, castaño rojizo, con tonalidades grises al negro intenso, con representaciones zoomorfas y fitomorfas. Formativo tardío. Cultura chorrera, 1500 al 500 a.C., ubicado en todo el litoral desde el sur de Esmeraldas hasta el norte de la provincia del Oro. Las clases sociales estaban diferenciadas: comerciantes, navegantes, agricultores, pescadores, sacerdotes y los ceramistas. Su cerámica muestra una pintura iridiscente con decoración negativa. Cultura Cotocollao, 2000 a 500 años antes de Cristo. Cerámica más antigua de la provincia de Pichincha. Tuvieron una agricultura incipiente. Fue una sociedad fuertemente dependiente de la agricultura, especialmente del maíz. Trabajo de piedra para elaborar hachas para tareas agrícolas, piedras de moler, metales y morteros para tareas domésticas. Periodo de desarrollo regional, va de 500 a.C. al 500 después de Cristo. Cultura Tumaco-Latolita.
Fue una cultura precolombiana que se difundió por la región costera de Colombia y Ecuador. Tuvo su asentamiento principalmente en el estuario del río Santiago, al norte de la provincia de Esmeraldas, y su nombre se debe a una de las islas que se encuentran en la desembocadura del dicho río, en la que existen numerosas tolas o monumentos funerarios en forma de montículos de tierra. Cultura bahía. 500 a.C. al 650 después de Cristo. Se desarrolló a lo largo de la franja costera de Manabí, desde Bahía de Caracas hacia el sur. Sus poblados, ubicados generalmente junto a la playa, estaban constituidos por conjuntos de montículos y plataformas de tierra sobre los que levantaron templos y viviendas. Bahía. Se caracterizó por representar grandes personajes con detallados atavios o figuras sencillas y estilizadas de hombres y animales. Cultura jambelí. La sociedad jambelí estuvo asentada desde la zona de Tumbes hasta el sur de la península de Santa Elena en el estuario del río Guayas. Sus habitantes se dedicaron principalmente a la recolección de la concha prieta. Su cerámica presenta un buen manejo de las técnicas de elaboración, cocción y decoración de acabado en arcilla. Cultura jamacoaque. Habitó las zonas comprendidas entre el Cabo de San Francisco en Esmeraldas hasta el norte de Manabí. Sus figurillas de cerámica son un invalorable documento visual que refleja claramente la vida cotidiana en Jamacoaque. Sus formas humanas trabajaron además el oro y otros metales con muy delicadas y artísticas técnicas. Periodo de integración. 500 a 1500 después de Cristo. Es una era dominada por los imperios, cacicazgos y el comercio. La mejor producción agrícola permitirá la expansión de la población y en consecuencia la de los centros urbanos. Existe una mayor tecnificación de la agricultura, sobre todo mediante la utilización de terrazas de cultivo que dejarán su huella indeleble, especialmente en el paisaje andino. Se da una metalurgia desarrollada en la que una mayor cantidad de objetos utilitarios y decorativos que comienzan a elaborarse mediante la utilización del cobre o en la aleación del oro y la plata. Durante este periodo surgen importantes señoríos, confederaciones, estados y ciudades, siendo las áreas más importantes la de la costa y la sierra. Los manteños. Ubicación de acuerdo a la evidencia arqueológica y las crónicas de los españoles. Se extendía desde la actual bahía de Caracas en la provincia de Manabí, pasando por el Cerro de Hojas y extendiéndose hasta el sur de la provincia. Los amantes desarrollaron delicadas técnicas para el trabajo en oro y plata y dedicaron una parte de sus actividades a los aspectos religiosos. Uno de sus artefactos más conocidos son sus sillas o tronos, que se encontraban en el Cerro de Hojas de Manabí, los cuales tenían fines religiosos y políticos. Acostumbraban a hacer sacrificios humanos y adoraban a la serpiente y al jaguar. Los huancavilcas. Cultura erradicada en la provincia del Guayas. Se relata que era una raza guerrera y se deformaban el cráneo, dejándose una corona a manera de fraile. Además tenían la costumbre de extraerse los dientes incisos a temprana edad como ritual en señal de sacrificio a sus dioses. En la sierra ecuatoriana se pueden distinguir 7 grandes culturas: los caranquis, yumbos, quitus, panzaleos, puruáes, cañaris y paltas. Los caranquis o cayambes fueron una de las culturas más interesantes del Ecuador. Fueron un estado diárquico con capitales en Caranqui y Cayambe. Esta diarquía corresponde a una dualidad muy típica en el mundo andino. Hicieron ciudades y centros administrativos que estaban conformados por pirámides escalonadas y truncadas. La función de estas sería ceremonial, astronómica y vivencial. Los quitus o quitus fueron una cultura que se desarrolló en la actual provincia de Pichincha, a diferencia de sus vecinos del norte. Estos solían enterrar a sus muertos en la tierra, cavando profundos pozos circulares. En cuanto a la arquitectura, esta cultura utilizó la técnica del barquet para su construcción. Además, sitios arqueológicos como Rumipamba muestran que utilizaban la piedra para edificar complejos ceremoniales, aunque sin embargo estos no eran muy complejos. Los panzaleos no dejaron grandes vestigios arqueológicos, pero en cambio dejaron una profunda huella central en la cerámica. Su trabajo en la alfarería fue famosa en el mundo andino ecuatoriano. Los puruáes o puruguáes fueron un conjunto de cacicazgos, fueron grandes ceramistas y por desgracia actualmente los vestigios arqueológicos de esta cultura no existen debido a que ellos hacían su construcción en adobe.
Los cañaris. Estos fueron otra de las grandes culturas del Ecuador. Fueron grandes alfareros y orfebres, siendo que su trabajo ha sido encontrado hasta en Bolivia. También fueron grandes comerciantes llegados a comerciar con cultura en la costa del Ecuador y la mochica en la costa central de Perú. Los paltas. Fueron un gran conjunto de tribus que abarcaron lo que hoy es la provincia de Loja y parte de la provincia de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Fue la primera cultura del Ecuador en ser conquistada por los incas. También fue descubierto recientemente los vestigios de una batalla entre bracamoros e incas en un poblado del cantón Palanta.